Leyes de Newton. Un genio es alguien que descubre que la piedra que cae y la luna que no cae son uno y el mismo fenómeno. Ernesto Sábato, hablando de Isaac Newton. El 24 de diciembre de 1642, en Lincolnshire, Inglaterra, nació un bebé tan pequeño que, según su propia madre, podría caber en una taza de 1 litro. Nadie pensó que llegaría a ser uno de los hombres más grandes en la historia de la humanidad. A pesar de que su familia quería que fuera granjero como su padre, él prefirió los salones de clase. En la adolescencia comenzó a estudiar y escribir. Así llegó a ser el autor de una gran variedad de textos como la interpretación de la Biblia, alquimia y estudios ocultos, entre otros temas. Su nombre, Isaac Newton. En el siglo XVII, Europa vivió un despertar cultural en todas las disciplinas. En este sentido, Newton fue un hombre de su tiempo. Después del Renacimiento, Occidente se volvió un campo fértil para el desarrollo de las ciencias exactas, las humanidades, la religión y las artes. No era raro que los hombres cultos destacaran en todas las áreas al mismo tiempo. En la época de Newton, los hombres de conocimiento eran profundamente católicos y buscaban que su trabajo armonizara con los principios del cristianismo. Sin embargo, el control que tenía la Iglesia Católica sobre el conocimiento y la investigación ya no era absoluto como 2 siglos antes. Newton, en su tiempo, fue conocido como un hombre devoto, aunque con ideas propias con respecto al significado de Dios y los rituales religiosos. Además, tuvo éxito como investigador en diferentes áreas y también como político. Siempre fue un hombre de costumbres extrañas que se fueron acentuando con la edad. Fue miembro del Parlamento de Inglaterra durante varios años, y aunque durante todo ese tiempo solo levantó la mano para quejarse de la temperatura de la sala en que sesionaban, sus conocimientos de matemáticas le permitieron comprender las finanzas de su país. Como funcionario, revolucionó varios aspectos de la economía nacional, y su labor política le valió el título de Caballero de la Corona. La gente cercana a él decía que nunca tuvo tiempo ni deseo de divertirse. Cuando murió, la autopsia indicó que su cerebro había sufrido daños por el mercurio que empleaba en sus experimentos de alquimia. La vida de Isaac Newton sin duda está llena de sorpresas. Sin embargo, Isaac Newton no es recordado por algunas de estas historias. El trabajo que lo hizo ser parte del conocimiento de la humanidad, según la anécdota, es que un día vio caer una manzana de un árbol mientras meditaba en el campo. A partir de ese hecho tan sencillo, tuvo una idea genial: la noción de que todos los objetos se atraen entre sí, con una fuerza equivalente a su tamaño. Este momento de Newton sirvió de inspiración para su obra, Principios matemáticos de la filosofía natural. Aunque no fue automático, tardó 20 años en escribirlo. En esta obra, Newton planteó por primera vez las 3 leyes del movimiento sobre las que basaría el resto de sus teorías y la ley de la gravitación universal. Estas leyes representaron el comienzo de la ciencia física moderna y permitieron cambiar la concepción del mundo tal como lo conocemos ahora. La primera ley de Newton tiene que ver con un fenómeno físico: la inercia. Cualquier objeto tiende a permanecer en su mismo estado de movimiento si no hay nada que interfiera. Es decir, si está quieto, tenderá a permanecer igual, sin movimiento. Si se mueve, conservará su misma velocidad, es decir, la misma rapidez y dirección rectilínea, a menos que algo lo acelere o desacelere. Este principio ya había sido descrito años antes por Galileo Galilei en una forma más básica. Newton exploró sobre sus consecuencias y lo volvió más sistemático.
Entre otras cosas, agregó que el movimiento rectilíneo uniforme es equivalente al reposo. Un ejemplo claro de este fenómeno lo podemos sentir cuando visitamos los juegos mecánicos. Como puede ser en la Medusa. En la primera bajada del juego acumulamos gran velocidad en picada hacia el suelo. En el momento que el carrito llega al fondo y violentamente cambia su dirección para subir a otra cuesta, nuestro cuerpo y en especial nuestro estómago tenderá a seguirse moviendo en la dirección que llevaba antes, es decir, hacia el suelo. Es por eso que sentimos que se revuelve el estómago justo en la primera bajada del trayecto. La razón por la que casi nunca observamos que los objetos están en línea recta sin cambiar su estado de movimiento es porque aquí en la Tierra nunca estamos aislados de otros objetos. La Tierra nos jala hacia su centro y el aire frena todo lo que se mueve. Además, en nuestro entorno hay objetos con los que interactuamos todo el tiempo y cambian nuestra mecánica. Por el contrario, en el espacio, lejos de cualquier planeta, se podría lanzar una pelota y ésta se iría viajando en línea recta por toda la eternidad, hasta que se encontrara con otro objeto que la hiciera cambiar su dirección o velocidad, para perderse en la inmensidad del universo. La fuerza es aquella acción del viento presente al frenar un paracaídas. Es lo que hace que una bola de billar salga disparada al ser golpeada por otra. También, la fuerza es la que nos mantiene pegados al suelo aquí en la Tierra y hace que todo caiga si no lo detenemos. Las fuerzas en física son la acción de un cuerpo sobre otro, y Newton encontró la forma matemática apropiada para describirlas. Moverse a velocidad constante significa que no haya cambios en nuestro estado de movimiento. Entonces, el cambio provocado por una fuerza tiene que significar un cambio en la velocidad, y un cambio en la velocidad es una aceleración. De esta forma es como la fuerza se relaciona con la aceleración. Para describir la relación entre la fuerza y la aceleración, necesitamos definir el concepto masa. La primera ley de Newton dice que todo objeto conservará su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él para cambiar dicho estado. La inercia es algo que sucede a cada objeto, pero que no es igual para todos. Algunos objetos son más difíciles de mover que otros. Por ejemplo, podemos lanzar una pelota de tenis a lo largo de un patio sin ningún problema, pero no podemos hacer lo mismo con una bola de hierro. ¿Verdad que no es igual? Esta inercia, es decir, la dificultad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, es mayor para objetos que poseen más masa, como la bola de hierro, y es menor la dificultad para los cuerpos que poseen menos masa, como la pelota de tenis. La masa de un cuerpo actúa entonces como la relación entre la fuerza que se aplica y su aceleración, ya que cambia la velocidad.
Newton lo expresó así: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto se puede resumir con la siguiente ecuación: fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La fuerza entonces es medida en unidades de masa por distancia entre tiempo al cuadrado, es decir, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Como resulta muy largo, a esta unidad se le nombró Newton. Esto es solo una de las muchas cosas que llevan el nombre del ilustre físico. Pensemos ahora en la fuerza con la que la Tierra nos atrae hacia su centro. La aceleración que se requiere para esta fuerza es provocada por la gravedad de la Tierra, por lo que se le llama aceleración gravitacional, y su símbolo es la G. Esta aceleración gravitacional es la misma para cualquier objeto cerca de la superficie terrestre, y la fuerza que le corresponde cambia solo de acuerdo con la masa. G tiene un valor estándar de 9.81 metros sobre segundo. Cada segundo, o metros sobre segundo al cuadrado. Para realizar cálculos podemos considerar un valor redondeado a 9.8. La gravedad de la Tierra en realidad cambia con respecto a la distancia que nos encontremos de su centro. Si nos alejamos de la Tierra, la gravedad se va haciendo menor. Por ejemplo, en la cima de una montaña muy alta, la gravedad es ligeramente más pequeña, al igual que en un avión en vuelo. Y en el fondo de un valle o en las profundidades de una mina, es ligeramente mayor. Sin embargo, estos cambios de gravedad son tan pequeños, ya que la Tierra es tan grande que ni lo sentimos. Para fines prácticos, podemos decir que la gravedad a nivel medio del mar se puede aplicar para cualquier parte del planeta. Ahora veamos que masa no es igual que peso. La masa es una propiedad de todo objeto, como una medida de su inercia o de la cantidad de material del que está hecho. El peso es una fuerza que resulta de la interacción entre nosotros y la Tierra. Esta fuerza es la que acelera a todo objeto directamente hacia abajo, y es lo único que evita que salgamos volando hacia el espacio en cualquier momento. Lo que mide una báscula es el peso de un objeto, es decir, la fuerza con que la Tierra lo jala hacia abajo y por tanto la fuerza con la que el objeto estira un resorte o comprime un conductor eléctrico. Como la gravedad actúa igual para todo objeto cercano, lo que nos interesa al poner un objeto en una báscula es la masa. De ahí que la conversión de peso a masa, al dividir entre G, se haga automáticamente en la construcción de los aparatos y las básculas marquen kilogramos en vez de newtons. La tercera ley de Newton explica cómo actúan las fuerzas que define la segunda ley de Newton. Una fuerza nunca existe sola. Newton observó que siempre que un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, el primer objeto siente exactamente la misma fuerza en sentido contrario. Al empujar una pared, la pared nos empuja a nosotros. Dicho de manera más formal, a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Este enunciado puede aplicarse como un principio filosófico. Toda acción que realicemos en este mundo trae consigo una reacción de igual magnitud aplicada sobre nosotros. Sin embargo, las reacciones del complejísimo mundo humano no son fáciles de medir y cada paso que damos tiene repercusiones que se transmiten interminablemente. En física hay una rama, la mecánica, que sí puede medir con exactitud la fuerza con que interactúan los cuerpos. La segunda ley de Newton nos dice cómo calcularla y se puede representar por medio de un vector, dado que la fuerza tiene dirección y magnitud. En este caso,
Multiplicar el vector de la aceleración por la magnitud de la masa nos da como resultado la fuerza. Esta fórmula y la tercera ley de Newton relacionada con el movimiento son siempre válidas, sin importar el origen de la fuerza. Los vectores resultantes son colineales, es decir, comparten dirección al igual que magnitud. Solamente el sentido es inverso. Con esta fórmula podemos calcular cualquier fuerza que actúe sobre el movimiento de los cuerpos, siempre que podamos medir con precisión la aceleración y la masa. Entre otras cosas, podemos medir la gravedad. Sin embargo, a pesar de que seamos capaces de medir con exactitud la magnitud de la gravedad, eso no nos ayuda a comprenderla completamente. Es decir, podemos medirla, pero no sabemos cómo actúa y en qué consiste. Newton afirmó que era un campo de fuerza que actuaba a distancia, que rodeaba los cuerpos y los atraía entre sí cuando se encontraban a cierta distancia unos de otros. A ese campo de fuerza lo llamó campo gravitatorio. A los contemporáneos de Isaac Newton le sonó a una idea profana, es decir, irrespetuoso de las cosas sagradas, en la que se mezclaban la ciencia y la mística. Lo cierto es que aún hoy se siguen escribiendo teorías para describirla y explicarla. La más aceptada es la teoría de la relatividad. Según ella, la gravedad se debe a una deformación en el espacio y el paso del tiempo, provocada por la presencia de la masa. Cuando damos un paso para caminar, apoyamos el pie sobre el suelo, y el suelo nos devuelve la misma fuerza en sentido contrario y nos hace avanzar. Como vectores, las fuerzas resultantes de cualquier interacción son colineales, pues comparten dirección y su magnitud es exactamente la misma. La única diferencia entre acción y reacción es el sentido que tienen los vectores sobre la línea de acción, y los papeles pueden intercambiarse sin provocar cambio alguno. Como resultado de sus investigaciones, Newton formuló la teoría de la gravitación universal. Por medio de ella, entre otras muchas cosas, se puede explicar que nos mantengamos atados a la superficie del planeta, que la Luna gire en torno a la Tierra y que ésta gire en torno al Sol, al igual que el resto de los planetas. De acuerdo con esto, la Tierra atrae a la Luna, pero también ésta ejerce su fuerza sobre la Tierra, atrayéndola. De la misma forma, la Tierra también atrae al Sol, tanto como éste ejerce su fuerza de gravedad sobre ella. De hecho, todos los cuerpos ejercen la fuerza gravitatoria entre sí. Incluso, cada uno de nosotros ejerce su fuerza de gravedad sobre la Tierra. Solo que la diferencia de masa entre una persona y el planeta hace que la fuerza que actúa sobre la Tierra sea casi inexistente. La gravitación universal se puede explicar matemáticamente como sigue. Por ejemplo, si tenemos dos cuerpos con una masa de magnitud cualquiera, m1 y m2, los cuales se encuentran a una cierta distancia entre sí, indicada por la letra R, entonces la fuerza de gravedad se puede obtener al dividir el producto de la masa 1 y la masa 2 entre el valor de R al cuadrado. Y el resultado se multiplica por el valor de la constante de gravitación universal, que es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa constante se indica por medio de una G mayúscula. Multiplicar por 10 a la menos 11 significa recorrer el punto decimal 10 lugares a la izquierda,
agregando un 0 cada vez después del primer 6. La fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿en dónde queda la aceleración en esta ecuación? En la superficie de la Tierra, la gravedad actúa sobre los cuerpos a una distancia r de su centro. La aceleración de esta fuerza de gravedad es igual a la masa de la Tierra entre el valor de r al cuadrado, multiplicado por la constante de gravitación universal. El resultado se expresa en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. El resultado de la aceleración, calculada con base en la distancia r, que es el radio medio de la Tierra y que debe ser igual o casi igual a la g minúscula que conocemos, con un valor aproximado de 9.8. Como vimos al principio, la obra de Newton fue mucho más amplia. Pero nada tuvo tanto impacto en nuestra vida como sus investigaciones en física. De hecho, podríamos decir que es el autor de una buena parte de la forma en que actualmente vemos al mundo.